Un saludo cordial, queridos compañeros, en este espacio que se da dentro del marco del doctorado en Ciencias de la Educación. Quiero tocar un aspecto muy importante dentro del aula y es el papel que nosotros desarrollamos como docentes y cómo nos convertimos en mediadores de los aprendizajes. Mi nombre es Geraldine Angulo Moreno. Entonces, a modo de introducción, resulta que la educación actual se ha convertido en un reto. Y es un reto en el que nosotros como docentes ya no somos esos transmisores de conocimiento, sino que debemos buscar estrategias para que nuestros estudiantes sean capaces de pensar, analizar y comprender la realidad que los rodea y por ende llegar a transformarla. En este contexto surge la teoría de la experiencia del aprendizaje mediado, que propone que el aprendizaje no ocurre únicamente en la exposición directa de la información, sino que se da a través de esas interacciones pedagógicas que nosotros como docentes intencionamos para que se dé una construcción del conocimiento en esa relación que se da mediante el docente y el estudiante. Entonces, ¿qué es la experiencia de aprendizaje mediado? Es una teoría que plantea que el aprendizaje se produce cuando una persona media una relación entre el estudiante y los estímulos del entorno. En este caso, los encargados de hacer esa mediación somos nosotros los docentes con una intencionalidad para que haya el aprendizaje y una construcción del conocimiento, para dotar de significado todas las situaciones y el entorno que rodea a nuestros estudiantes, con la intención de que ésta trascienda y ellos puedan empezar a transformar ese entorno inmediato y por lo tanto a construir conocimiento. Tiene unos fundamentos y el primero es que el aprendizaje es un proceso activo y mediado. Es importante que haya una intencionalidad por parte del docente para que haya aprendizaje. Segundo, que las personas pueden modificar sus estructuras cognitivas a partir de esa mediación que nosotros propongamos. Y tercero, que las interacciones pedagógicas influyen directamente en el desarrollo cognitivo. Todo lo que pasa dentro del aula es un influenciador directo de lo que nuestros estudiantes aprenden. Bueno, entonces hay una primera lectura que es una presentación de un modelo de análisis de la conversación y aquí se tocan tres puntos principales. El primero es que la mediación ocurre en la interacción en el aula. Entonces, lo que decía anteriormente, todo lo que ocurra en el aula, mi relación, mi forma de expresarme, las experiencias de aprendizaje que yo lleve, la forma en la que yo estoy ofreciendo esa información a mis estudiantes, hace parte de la mediación. Que el lenguaje o la forma de expresarme también orienta el pensamiento y lo que mis estudiantes están aprendiendo y ese análisis, esa construcción que están haciendo. Que el discurso que nosotros como docentes llevemos al aula es el encargado de guiar el aprendizaje y que por lo tanto la conversación y esa manera de nosotros interactuar todo el tiempo con ellos son los encargados de promover una construcción compartida del conocimiento. Luego entonces se revisó el documento de experiencias de aprendizaje mediados en contextos complejos y aquí nos muestra el caso de unos estudiantes en situación de vulnerabilidad y cómo la mediación que ese docente se propone, como la forma de llegar a ellos y las estrategias de crear ambientes de aprendizaje, esa mediación intencionada y planificada generó cambios cognitivos, cambios actitudinales en estos estudiantes y nos demuestra que el mediador es el encargado de orientar y dar sentido a una experiencia y cómo esa interacción puede favorecer aprendizajes reflexivos tanto que puede llegar a calar en el proyecto de vida de nuestros estudiantes. Luego entonces se revisó un documento de Figueroa que lleva por nombre Criterios de Mediación en la Educación Parvularia y entonces aquí ya se focaliza en ese primer acercamiento que tienen los estudiantes en la escuela, en su primera infancia y cómo la mediación enfocada de las interacciones pedagógicas son las encargadas de tener ese primer acercamiento que tienen los niños al mundo, a las experiencias, al aprendizaje, cómo la intencionalidad que le ponga la docente o el docente que está a cargo de esos pequeñitos es la encargada de potenciar el desarrollo integral de esos niños. O sea, que esos niños adquieran conocimiento, pero también se desarrollen en actitudes, en aptitudes y en formas diferentes de comprender y ver el mundo que los rodea. Cómo estos criterios de la mediación son los encargados de orientar las experiencias significativas para que realmente estos pequeños niños accedan al conocimiento y cómo esa coherencia entre lo que el mediador que somos nosotros los estudiantes logra fortalecer la calidad educativa. Entonces, como conclusiones de este trabajo,
Primero, que la experiencia de aprendizaje mediado se construye a partir de las interacciones pedagógicas intencionadas, fortaleciendo el proceso de aprendizaje. Segundo, que el aprendizaje mediado va más allá del contenido y, como he dicho en toda la presentación, depende de la orientación y el acompañamiento que nosotros hagamos como mediadores para que realmente se genere un espacio de aprendizaje. Y tercero, que la mediación pedagógica es una clave muy importante para favorecer los aprendizajes significativos y para que realmente podamos asumir ese reto del que yo hablaba al principio, que nuestros estudiantes sean capaces de pensar, de analizar y de empezar a mediar y a transformar el entorno que les rodea. Les comparto las referencias y muchas gracias por el espacio.